¡Eso! Hola, hola, hola. A la humanidad todo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que nos vea. Que el poder del Altísimo esté trabajando, obrando en su hogar, su vida, su familia. Agradecerle por estar con nosotros, escuchando, viendo este video, esperando que sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Creemos que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. A prepararnos para lo que Dios tiene en este día. ¿Sí? ¿Ya está preparado? Sí, hoy traemos el mensaje de lo que concierne lo que es la doctrina, la enseñanza que Cristo el Señor nos ha dado. Así es que a prepararse, amados, llamado sana doctrina, es la enseñanza que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Y vamos a basarnos en algunos textos bíblicos que escribió San Pablo, y créeme que va a ser de bendición para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia. Gloria a Dios, sí, a gozarnos, a disfrutar todo lo que Dios tiene en esta hora. Amados, qué maravilloso que estar juntos. A modo de introducción, sana doctrina quiere decir enseñanza, primera parte. A modo de introducción decíamos o de entrada al mensaje, escrito por Pablo, este texto, el primero que vamos a dar lectura. Pablo quiere decir pequeño. Lo escribió desde Grecia en el año 65 después de Cristo. A nuestros días van más o menos aproximados 1960 años. Escribió San Pablo las llamadas epístolas o cartas pastorales, su contenido con enseñanzas y advertencias para Timoteo. Sí, Timoteo quiere decir el que honra a Dios, su hijo espiritual o el hijo espiritual de Pablo, el joven pastor de Éfeso, muy jovencito él. Pablo le advierte con respecto, sí, concerniente a la apostasía. Apostasía quiere decir volver atrás. Una de las recomendaciones que Pablo le deja a Timoteo, comenzamos a leer primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Ahí empezamos. Dice así la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, lleno, ¿por qué no decir bien alimentado espiritualmente, con la palabra de la fe y de la buena doctrina, buena enseñanza que has seguido. San Pablo estaba diciéndole a este jovencito: si enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Enseñar es doctrinar. Adoctrinar es lo adverso, lo contrario. Ahora bien, tenía una gran tarea, una responsabilidad grandísima Timoteo. Pero San Pablo le dice: serás buen ministro de Jesucristo, lleno, nutrido, alimentado con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido, que has trabajado, que has estado permanente. Ahora también le deja otra enseñanza, o le encomienda otra misión: desechar lo que no es verdad. O sea, despreciar, sacar, quitar, echar lo que no es verdad, que sería mentira. Ahora bien, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: desecha, saca de ti, despreciala, refutale, contradícele, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora bien, fábulas profanas es un relato con desprecio, inventado por personas mayores que no creían en Jesucristo, todavía no habían escuchado el mensaje, que es un poco difícil, pero puede ocurrir. Entonces ya iba con la advertencia de Pablo que tuviese cuidado de estas enseñanzas, relatos, en los cuales desprestigiaban a Cristo y le daban realce a doctrinas falsas, mentirosas, como la luz mala, como el no pasar por debajo de la escalera, o hacer cruces con sal. Bueno, un montón de enseñanzas
mentirosa. Piedad, ¿qué quiere decir? Pablo le dice, ejercítate, un ejercicio cotidiano de hablar con piedad, cariño y respeto de las cosas santas. Cariño y respeto a las cosas santas. Eso es fábula y palabras de piedad, que es lo que en este tiempo las personas carecen o carecemos de la piedad, del cariño, el tener afinidad, ser empático o simpático. Y dice la palabra de Dios que las palabras suaves destruyen la ira. Ahora San Pablo le deja otra enseñanza allí en 1 Timoteo, siempre hablándole a este siervo, capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta, le dice San Pablo. Tened cuidado que es fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta es la palabra de Dios. Y digna de ser recibida por todos. Ahora, fiel, ¿qué es fiel? Quiere decir constante, sin doblez, sin traición, que es verdadera. Esta palabra, la palabra de Dios, es verdad. Cristo es la palabra que sería el verbo andante o el verbo en movimiento. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es la palabra en movimiento que es el mismo Cristo. Ahora bien, palabra fiel es esta. Dijimos que es constante, sin doblez, sin traición, verdadera. Y digna. Digno quiere decir merecer. Es digna de ser recibida por todos. Merece ser aceptada por todos, pero lo triste de todo esto es que no todos recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo nos pasa en este tiempo, siglo XXI? Que la gente se está yendo a doctrinas falsas que corrompen a las personas, todas ellas dirigidas por Satanás. Ya estamos en los tiempos postreros, según San Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu, si usted presta atención en su palabra, la palabra Espíritu está en mayúscula. Espíritu quiere decir aire. Kadosh, eso es santo. Aire, movimiento. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, cuando Pablo escribe esto, recuerda que era el año 65 después de Cristo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar. Mire usted, uno dice, ¿qué querrá decir apostatar? ¿Qué querrá decir todo esto que estamos leyendo y escuchando? Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, de la creencia depositada en Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, enseñanzas de demonios, fuerzas diabólicas que están haciendo que las personas le den la espalda a Dios, tuerzan las Escrituras, que digan sus palabras que en estos tiempos se están llevando a cabo, que le tengan amor al dinero. Dios no enseña esto. Le enseña que tengan más amor al dinero y no que tengan amor por su propia alma, para que sean salvos. A las personas que le enseñaron estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, han enseñado el amor al dinero y no el amor a sí mismo y sobre todo el amor a Dios. Dios, en la persona de Jesucristo, es el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que nos da la oportunidad de ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira que viene, no está muy lejano a este día, de la ira de la gran tribulación, que es donde la gente no va a tener para comer, donde va a morir aproximadamente 2.400.000 personas a través de pestes, guerras, hambrunas.
Ahora bien, ¿qué es la apostasía? Quiere decir o significa volver atrás, recaer, abandonar la fe, darle la espalda al Señor, salirse del camino de santidad de Cristo, por ir o para ir en el camino pecaminoso que Satanás ha trazado. Y usted se preguntará, o dirá, llevo tantos años en el Evangelio, en el camino del Señor, me aparté un poquito. Bueno, eso es apostatar, apartarse. ¿Y quiénes apostatarán? El Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos se apartarán de la fe en Jesucristo, en las verdades bíblicas. Van a depositar la fe en muñequitos, en fabricaciones de hombres, en doctrinas humanas, filosóficas, satánicas. Van a ser muchas personas con espíritus malignos, con religiones orientales, religiones que no tienen vida, que al final enseñan cosas de seres humanos, pero tampoco nos hablan o hablan a los oyentes que nuestra alma está en juego en este momento y que podríamos ser presas o presa nuestra alma de Satanás y llevarnos al infierno por haber tergiversado, torcido la palabra de Dios, por haber rechazado a Jesucristo, que nunca lo aceptaron en su corazón, nunca mostraron frutos de arrepentimiento, nunca obedecieron al llamado de Jesucristo para que seamos salvos, para seguir su camino y que nuestros nombres sean anotados en el libro de la vida. Enseñan otras cosas que no tienen sentido, que no llevan hacia Dios. Todos estos apóstatas o estas personas aparecerán dentro de la iglesia, o sea, entre los creyentes. Esos son los que van a apostatar. Ministros, o sea, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas que están llevando a la gente a la confusión. Creyentes, ministros, servidores del enemigo, de las religiones falsas, de las religiones que no tienen vida, que adoran muñequitos, ídolos, ¿cómo le puede llamar? Muchos de ellos tienen, gloria a Dios, muchos de ellos tienen talento y predican bajo la unción del Espíritu de Dios. Harán grandes milagros en el nombre del Señor y predicarán con eficiencia, con eficacia, la verdad del Evangelio. Pero se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores, a falsas doctrinas satánicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Se van a basar en enseñanzas mentirosas. Ejemplo, muchos de ellos famosos con congregaciones multitudinarias. ¿Qué hacen a las personas? Los hacen comer pasto, besar los pies de los líderes, hacer pactos para ciertos mercaderes de la fe, pactos donde tienen que pagar dinero, mucho dinero, por milagros, cuando Cristo hizo milagros de forma gratuita. Están engañando a la humanidad, no decirles la verdad, etc. Y mucho más. Muchos se extraviarán del camino de la fe, cambiarán el rumbo, torcerán el camino debido a su anterior unción. Ellos hablarán palabras seductoras, se dejarán guiar por Satanás y dejarán de hablar la palabra de Dios. Allí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice San Pablo: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿A qué se referirá? No vendrá el rapto, el arrebatamiento, sin que antes venga la apostasía, abandonar el verdadero camino de Dios, y se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? ¿Quién se va a mostrar? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás. Ahora bien, Judas, el hermano del Señor,
allí en su carta. Dice en el capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud o disposición que tenía de escribirle, la urgencia de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, motivándoles que contiendan, que defiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y qué quiere decir defender ardientemente? Con el fervor, con la valentía, con el denuedo que da el Señor de contradecirles a las fuerzas satánicas, a las fuerzas diabólicas que han tomado las personas que están haciendo creer que la mentira de ellos es verdad. Pero la verdad es Jesucristo. Ahora están enseñando de que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo fue esto, que Jesucristo fue aquello, pero están muy lejos de la verdad. A cuidarnos. Allí también en el capítulo 1, versículo 4 de la carta de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, porque desde antes habían sido destinados para esta condenación. Recuerde, ya están destinados. Su fin va a ser la condenación. ¿Quiénes son? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Somos libres, pero no tenemos que vivir en libertinaje. Algunos dicen, creyendo soy salvo y siempre salvo, más allá de todos los errores, pecados y traiciones que hacemos contra Dios. Es verdad. Esas personas merecen la condenación porque todo lo que dijeron es mentira. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta gente va a pagar o va a tener graves consecuencias. Muchos creyentes se apartarán de la fe por haber dejado de amar la verdad. Según la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad, maldad, para los que se pierden, por cuanto no rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es el mismo Jesucristo. Usurpando a Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Ahí está. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entregando a los creyentes. Esto va a ocurrir allí en la gran tribulación, e inclusive dentro de poco ya un hombre se hizo conectar o operar, instalar en su cerebro el Neuralink. Entonces, esta persona está haciendo sus primeros movimientos físicos porque era paralítico. Pero esto lo que está haciendo es algo que no viene de Dios. No. Va a poder mover los artículos, los objetos que él quiera solamente con la mente. Allí en Mateo capítulo 24, versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Creyentes que viven en la casa de los papás o los hermanos que son incrédulos, ellos van a ser entregados porque va a haber una persecución en todo el mundo contra o hacia los cristianos. Ya está ocurriendo en África, están en Siria, sin ir más lejos, murieron 1000 cristianos que fueron traspasados. También va a haber muchos engaños. En Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ay, muchos falsos profetas y engañarán a la misma cantidad. Muchos. Personas que no leen la Biblia, personas que no tienen una comunión con el Señor, personas que no van a la iglesia porque no, yo no voy a ir, no me hace falta, o yo tengo mi religión. Esas personas ya han sido engañadas, sus mentes cauterizadas y ya están en cárceles espirituales. Los falsos profetas que vienen a querer usurpar, tomar el lugar de Cristo y los van a engañar con lo que serían los hologramas.
Ya en varios países se están viendo los caballos, según ellos, del Apocalipsis, que lo ven descender a Cristo, ven a los apóstoles. Bueno, eso es lo que está haciendo la tecnología en estos tiempos. Maldad multiplicada. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado, no sumado, multiplicado. Y la maldad no es nada bueno. Esto es maligno, como hablado por malditos. Malditos son los elegidos de Satanás. Y el amor de muchos se enfriará porque le van a robar la fe, porque los van a engañar, porque van a levantar falso testimonio, los van a desprestigiar. Eso es lo que viene de parte de el hijo de perdición, que es el anticristo. Se vienen tiempos peligrosos. Allí en segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1, San Pablo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No se va a poder salir con libertad. La gente no va a poder salir a andar por ahí, no va a poder salir de viaje, de picnic o hacer un paseo. No, porque la maldad está creciendo, se está multiplicando cada día en los niños, en los adolescentes, los jóvenes y las personas mayores. ¿Cuánto mayor va a ser cuando para la gran tribulación, la segunda parte de la gran tribulación, son 7 años, los 3 años y medios últimos, la gente va a matar para poder comer. La gente va a matar para poder escapar un poco, esconderse detrás de esa protección ficticia que le va a dar el anticristo. También debe saber esto usted, yo, que en estos tiempos, en estos días, vienen tiempos muy peligrosos. Debemos tomarnos de la mano del Señor Jesucristo y Él nos protegerá. Y si tenemos que ir de este mundo, nos vamos con el Señor. Apariencia de piedad. La apariencia es algo ficticio también, que no es verdadero. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice: que tendrán apariencia de piedad, de cariño, de amor. Todo va a ser ficticio, mentiroso. Van a usar el engaño, las mentiras, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. A estos evita, dice Pablo. ¿Por qué? Porque estas personas, diciendo que son cristianos, diciendo que son Cristo, van a mentir, van a hacer milagros mentirosos, prodigios, y van a negar lo que es la piedad, el amor, la hermandad de los cristianos. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3, también aceptando otras enseñanzas. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea que van a apartarse de la sana doctrina. Esta la enseñó Cristo, lo que enseñamos nosotros. Sino que teniendo comezón de oír, y escuche bien, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Los mismos maestros se van a predicar, se van a alentar de las falsas doctrinas que ellos han inventado. El que coman pasto, que se duchen o se bañen con materia fecal. Sí, con eso. Que van a andar besando los pies o lamiendo el calzado de estos falsos profetas. Todo ese engaño viene muy pronto. En muchas congregaciones, muy pocos se opondrán, muy pocos van a decir eso es mentira. Muy por el contrario, no podrán decir que ese evangelio que se está predicando es tergiversado, torcido, que es hereje, mentiroso, engañador. Muy pocos van a tener la valentía de oponerse a esa enseñanza de esos predicadores, esos malvados. Por el contrario, los ciegos espirituales lo aceptarán toda clase de mentiras, y muchos se perderán por la eternidad, no por un día, un año, 10. Su religión, el diablo, Satanás, el falso profeta van a estar en el lago de fuego. Si usted sigue su religión, la cual está ciego, ciega, que no lee nunca la Biblia, que no quiere saber nada con la Biblia, bueno, eso es lo que le espera, el castigo eterno a la eternidad, la oscuridad eterna. Muchas personas dicen, ¿qué? ¿Vos interpretás la Biblia? Bueno, tenemos la sapiencia, la sabiduría
que nos ha dado el Señor para investigar, escudriñar, hurgar en la palabra de Dios. Y ahí podemos discernir, es más, podemos interpretar lo que la palabra de Dios dice. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros los seres humanos. Pero si usted no lee nunca la Biblia, y si lee la Biblia, lee un versículo y ya con eso creo que está. Yo conocí a una persona que decía, todos los días tengo que leer la Biblia, todos los días tengo que orar por los alimentos, todos los días tengo que... Sí, es una comunión que tenemos que ejercitar, acrecentarla, porque es lo que vamos a hacer en el reino de los cielos. Es más, allí en el reino de los cielos, cuando estemos en la eternidad con Cristo, allí el Señor nos va a enseñar directamente y nos va a aclarar tantas cosas que están allí escondidas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, por si no sabe lo que es apóstoles o apóstol, mensajeros, enviados, obreros fraudulentos que hacen fraude permanentemente, que le sacan el dinero a las personas, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Satanás se disfraza como ángel de luz, así que podemos entender de que estos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo para mentir, engañar a la gente y llevarla al infierno porque no tienen misericordia, no tienen piedad. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya Pedro lo dijo, así como hubo en el tiempo de él e inclusive en tiempos anteriores al tiempo de los apóstoles, también hubieron falsos profetas en estos tiempos también. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertas, sutilmente, herejías destructoras, palabras torcidas que vienen manipuladas por Satanás, y aún negarán al Señor que los rescató. Personas que fueron creyentes van a creerse que son los mejores, los más santos, los más perfectos, y van llevando a multitudes hacia la perdición, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto viene pronto, nos preparemos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Nos ponen como si fuésemos delincuentes, ponen que somos estafadores, mentirosos y cuántas cosas más. Pero por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Oprobio es una deshonra, calumnia, afrenta, infamia. Eso es lo que va a hacer las personas contra los hijos de Dios, aquellos que queremos predicar la verdad, andar en la verdad y poder predicar la verdad a usted. La verdad es Cristo. San Pablo le dice a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña. ¿Mandar a quién? A los discípulos, a los aprendices, a los disciplinados. Eso es discípulo. Esto manda y enseña. Quiere decir que con la autoridad que Dios les da, que le enseña a las personas los doctrines para que no se pierdan. Nosotros invitamos a las personas, vaya y escuche la palabra de Dios. ¿Quiere ir a nuestra congregación? Vaya, le esperamos, cantamos, alabamos al Señor. Algunos van un ratito porque no tienen tiempo o vienen tarde, no dan alabanza, gloria al Señor, sino que escuchan un poquito la palabra de Dios y se van. Dicen, mira, vine o mire, vine para cumplir con el Señor. Nunca vamos a poder cumplir con el Señor porque el Señor nos ha dado la vida eterna. ¿Con qué podremos pagar eso? ¿Con qué podremos pagar que Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo, que murió, o primero soportó casi la destrucción de su cuerpo, lo torturaron, murió, entregó en su corazón y dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cuando murió Cristo, la gente se gozaba, se burlaba y decía, si este era hijo de Dios, ¿por qué no se bajó de la cruz? Bueno, nosotros dijimos que Cristo tenía que morir. El Dios hecho hombre tenía que morir porque ese era el plan perfecto de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios, que Él muriese por nosotros, por millones de personas que iban a la perdición y que un día dijeron, está bien, ya no quiero sufrir más,
no quiero estar triste, no quiero vivir enfermo, no quiero tener la muerte espiritual, el vacío, el silencio de Dios en la persona. Quiero algo que me dé ganas de vivir, solamente existo, pero quiero vivir. Y Dios dice, todo el que cree en mí no le echo fuera, el que cree en mí tendrá vida eterna. Eso es sana doctrina, sana enseñanza. Busque a Cristo ahora que puede ser hallado. Amados, para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga, el Señor les sane, les prospere en todos sus caminos y la gloria de Dios esté en usted, en su familia. Si alguno está enfermo, que el Señor les sane. Si alguno está con angustia, que tiene el deseo de partir de este mundo, entréguese al Señor primero. Dígale, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, séllame con tu Santo Espíritu. Dame frutos de arrepentimiento y así podré estar contigo en la eternidad por siempre. Amados, gracias por prestarnos atención. Comparte este video, sea de bendición a muchos más que se han apartado del Señor y otros que ya están por partir de este mundo. Acérqueselo y que Dios le bendiga por el trabajo que está haciendo. Nos reencontramos en cualquier momento. Dios les bendiga. ¡Chao!